De regreso para el último bloque de la noche en Punto y Contrapunto. Evo Morales fue acusado este lunes de terrorismo. La Fiscalía General de Bolivia pidió su detención preventiva luego de presentar una grabación en la que Evo supuestamente insta a bloquear ciudades durante el conflicto registrado por su salida de la presidencia en el año 2019. Evo Morales, fundador y dirigente del Movimiento al Socialismo, el MAS, fue electo presidente por primera vez en enero del 2006. Durante su primer periodo de gobierno se promulgó una nueva constitución limitando la reelección. Pero en febrero de 2016, durante su tercer mandato, él intentó anular la restricción por medio de una consulta popular. 51% de los electores rechazaron que fuera candidato a la presidencia por cuarta ocasión. Evo desconoció los resultados señalando que la población fue engañada. Y en 2017 el Tribunal Supremo Electoral derogó las limitantes a la reelección. En octubre del 2019 contendió por un nuevo periodo presidencial. Con casi el 84% de los votos contados, las autoridades electorales de Bolivia reportaron una caída en el sistema. Al restablecerse, Evo fue declarado ganador, lo que desató protestas a favor y en contra de su cuarto mandato. Semanas después, Morales denunció que estaba en proceso un golpe de Estado con apoyo internacional y el 10 de noviembre anunció nuevas elecciones. Horas más tarde, las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia y Morales anunció su dimisión luego de 13 años en el poder. Evo es acusado de terrorismo y de financiamiento al terrorismo y de alentar la desestabilización en Bolivia con miras a las elecciones que se realizarán en septiembre próximo y en las que, por cierto, él tiene prohibido participar. ¿Busca Evo meter su cuchara al proceso electoral o la acusación busca frenar a los simpatizantes del expresidente? Veamos qué opinan las y los panelistas de esta noche. Empezamos contigo, Veloz, un tema que evidentemente a las izquierdas latinoamericanas pues las tiene pendientes. Evo estuvo por acá en México también en algún momento. Fue su primer lugar de exilio. Todos recordamos las imágenes del expresidente de Bolivia llegando al país en un vuelo enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por los oficios del canciller Ebrard, que tuvo incluso que volar por espacios aéreos por donde no lo dejaban, y ahí México tuvo que negociar una salida pues diplomática y muy bien hecho, creo. Pero ¿cómo lo ves ahora y estas acusaciones en contra del expresidente de Bolivia? Bueno, estamos viendo una persecución judicial como se ha hecho con el exgobierno de Ecuador. Casi todas las personas que estuvieron en el gabinete de Evo o estuvieron cercanos a él, al expresidente, hoy están enfrentando un proceso inconstitucional como del que se le acusa a Evo Morales, sin ningún rigor jurídico, que se ha pasado el debido proceso por lugares muy oscuros igual que en Ecuador la mayoría de las personas que acompañaron al expresidente, que hoy también está acusado de terrorismo precisamente porque pues parece que el fascismo se comporta de la misma manera, todo su gabinete o está preso de maneras que violan los derechos humanos o está siendo perseguido. Entonces creo que esto es un claro ejemplo de que el gobierno, uno, que es un gobierno de facto, no tendría por qué implementar medidas de este tipo, si además cuál es el rigor jurídico con el que lo está haciendo, si está gobernando a alguien que no está avalado por la Constitución. Es un gobierno ilegal, es un gobierno ilegítimo. Y también ya dijo que no va tampoco con el tema de los derechos humanos. O sea, se les están violentando los derechos humanos a Evo Morales constantemente porque esta grabación que mencionabas se puso en una suerte de conferencia de prensa antes de meter siquiera algún tipo de medida judicial para los medios. Entonces, primero fue este tipo de cosas que obviamente es una violación de los derechos humanos. Evo no se ha negado a declarar y dijo, bueno, yo voy a declarar, obviamente no me voy a parar en un país en el que me van a detener de manera arbitraria, pero que se respete. Entonces dijeron, no queremos que declare, simplemente queremos que no se vuelva a parar aquí, que es la intención. El gobierno de Yanín Áñez se está enfrentando a el descontento del resto de la gente, con los presos políticos que hay, con la persecución, siendo una presidenta que no está avalada por absolutamente nadie más que por Dios, como ella lo ha dicho varias veces, no está teniendo el efecto que decían haber tenido y lo único que tienen para obligar a la gente a apoyarles pues es el peso de un arma y de los militares que tienen ocupando todos los espacios. Entonces hoy que parece que vienen las elecciones cerca, se está pensando que va a ganar otra vez Sí. el MAS.
y no les gusta. Entonces quieren culpar a Evo de estas cosas, pero sí nos tiene que hablar de un comportamiento de la derecha y del fascismo que se comporta de maneras similares y que no es la primera vez que pasa, que viene pasando desde los 70, pero que hoy lo que pasó en Ecuador exactamente es lo mismo que está pasando en este momento. Además, es una grabación que ya se comprobó que ha sido alterada muchísimas veces para que parezca que está diciendo lo que quieren que diga, ¿no? Bien. Villagrán, Acción Nacional ha sido muy crítico y muchas de las voceras y voceros de tu partido han sido muy críticas de la política del presidente López Obrador hacia Latinoamérica, en específico hacia Venezuela y Bolivia, al otro punto. Pues a mí me parece sorprendente que ahorita Estefanía esté haciendo un llamado a respetar los derechos humanos, pero cuando se trata de Venezuela no se manifestó. Ahí sí dijo qué ridículos los del PAN haciendo un llamado a los derechos humanos, pero ahorita ya están diciendo que se respeten los derechos humanos de Evo Morales y de su gabinete. O sea, debería darles vergüenza. Este hombre se tardaron en castigarlo por terrorismo. Este hombre llamó a cerrar las ciudades y dejar a sus habitantes sin alimento porque se rehusaba a dejar el poder, porque él quería volver a ser electo por cuarta ocasión presidente de un país ya harto, que ya tenían un esquema democrático y que por culpa de este señor, que además vino aquí a México a vivir de nuestros impuestos, de hecho creo que estuvo aquí en la alcaldía Cuauhtémoc siendo mantenido por el gobierno mexicano y que se fue sin dar las gracias y que se atreve ahora a tuitear que está buscando la democracia y un estado de derecho. A ver, claro que no, ojalá que lo agarren y que acabe en la cárcel de 15 a 20 años como dicen las leyes de su nación, porque por terrorismo, es decir, poco. ¿Cómo que porque no lo dejan robarse la elección quiere dejar a seres humanos sin comer? O sea, cerrar una ciudad y dejarla sin alimento con ayuda del dirigente Faustino Yucra es poco. Yucra ya está en la cárcel. Entonces, si fue el organizador junto con Evo Morales de esta intención en el 2019, creo que Evo, es un fugitivo de la justicia. O sea, a mí se me hace súper grave que aquí mi compañera y todas las personas que defendieron a Evo Morales no salgan a decir que estuvo mal lo que hizo, estuvo mal, y que no me salgan a decir que es que nosotros no entendemos la política latinoamericana y esta obsesión que tienen por quedarse en los cargos. A ver, está mal. Terrorismo y financiamiento al terrorismo es de lo que lo están acusando y pues su gobierno tendrá razón en algo, ¿no? Entonces, además que diga que no está solo. A ver, la policía y el ejército le retiraron el apoyo. ¿Cuánto tiempo un dictador como él puede tener el apoyo de sectores tan importantes de la nación? O sea, a ver, esto es grave y cualquier nación tendríamos que estarnos manifestando y que nunca más el gobierno mexicano le dé entrada a delincuentes internacionales como él. A mí me sigue avergonzando. Nos tendrían que pedir perdón al pueblo de México. A mí me avergüenza a este señor. O sea, no, está mal. O sea, ellos defienden terroristas. Bien. A ver, Alejandro, tú pediste este tema, tú lo sugeriste, por cierto. ¿Por qué Evo Morales representa, digamos, es un ícono para las izquierdas en América Latina? ¿Y cómo ves esta situación que está enfrentando ahora? Él está, por cierto, él está exiliado en Argentina en estos momentos y después de haber pasado por México, en efecto, como bien mencionaba Ana Villagrán. ¿Y qué le contestarías a Ana de que México estuvo ahí pagándole a Evo Morales por estar acá y que se fue sin decir las gracias? Hijo, me quedé estupefacto, me quedé casi sin palabras en la intervención anterior. De verdad, porque quien realmente es demócrata no es demócrata de ocasión, cuando le conviene. La democracia es aceptar la voluntad popular cuando gana las personas por las que tú eres partidistas, como cuando también ganan los opositores. Respetar las leyes, Ale. No, y tildar de terrorista al líder del movimiento que hoy en día encabeza las encuestas para la sucesión presidencial, pues es una manera de aniquilar a la mitad de la sociedad boliviana y estigmatizarla con el tilde de que está apoyando a un terrorista. Al contrario, Evo Morales es el primer presidente indígena en un país en donde había muchos retrasos, muchísima marginación, en donde había un colonialismo y había discriminación y racismo de una minoría hacia una mayoría. Y lo que les molesta a estas oligarquías es que una persona de origen humilde, indígena, gobernara este país. Ahora que la OEA haga cargo de su verdadera aberración, de la defecio que generó, porque es copartícipe de un golpe de Estado. Posteriormente al estudio que la OEA emitió, ya ha habido oportunidad de revisar la metodología, los criterios en los que se suponía que había un fraude, y académicamente se ha desmantelado ese mito. Evo Morales ganó esa elección y el gobierno en la actualidad es un gobierno espurio, es un gobierno ilegítimo.
que no cuenta con la voluntad popular, era un gobierno de transición y ha estado prorrogando durante meses la celebración de elecciones. Tanto Mesa, el opositor al MAS, como el MAS están exigiendo que ya se realicen, pero este gobierno quiere quedarse cuando nadie, como lo dijo Estefanía, más que la voluntad divina, eligió a Yanine Áñez. Ahora, tildarlo como, primero genera un golpe y después tildar a tu principal opositor y el que genera mayores consensos en la sociedad boliviana como terrorista, pues es una ruta clara para el aniquilamiento de la democracia. No hay que ser demócratas de dientes para afuera, sino que si realmente asumimos la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la voluntad popular, lo tenemos que hacer cuando nos conviene, como cuando ganan nuestros adversarios políticos. Bien. Martín, ¿cómo ves tú este tema? Evidentemente, lo de Morales va a dar de qué hablar, porque en efecto vienen ahí unas elecciones en septiembre y vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, con el futuro del expresidente de Bolivia. A ver, lo que dice Ana lo condeno al 110%, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno checa todas las notas, las revisa, las lee con cuidado, de ahí, pues hay indicios de que pasó algo, pero no está nada comprobado. O sea, no está nada comprobado eso de que sea terrorista, eso de que esté incitando todo esto, son de una intercepción de la comunicación que se dice que es su voz, etcétera. Entonces, para hacer todas las aseveraciones que hace Ana y luego también estigmatizar a un extranjero que fue jefe de Estado de un país y que vivió en nuestros impuestos, pues le quiero decir a Ana que nuestra política exterior es costumbre. Ahorita el presidente López Obrador, el presidente López Obrador que está en la Casa Blanca no está pagando absolutamente nada, todos los gastos siempre corren a cargo del país huésped. A ti te ha tocado, Genaro, me ha tocado, todos los que hemos trabajado en la diplomacia lo sabemos, y eso, bueno, pues eso es costumbre. Ahora, lo que dice Alejandro lo suscribo al 99%, pues se le olvida el detalle más importante, el primero en violentar la Constitución de Bolivia fue Evo, ¿no? Yo me acuerdo, me tocó vivir en Chile cuando él era presidente, y sí era un ejemplo de la izquierda latinoamericana, el ascenso de un indígena al más alto cargo, con una vocación social, que realmente hizo reformas importantes, eso sí lo hizo, pero esta obstinación por el poder lo llevó a cometer grandes errores, pero, o sea, no grandes, monumentales. O sea, primero se inventó la jalada de que él no había sido electo bajo una constitución y creó otra, y entonces dijo, me puedo reelegir. Y luego hizo una consulta popular para decir, ¿quieren que me reelija o no? ¿No? Y dijeron que sí, ok, entonces me voy a reelegir otra vez. Eso no es demócrata, ¿no? Porque eso no lo permitía la Constitución. Estoy de acuerdo con lo que dice de la OEA, pero la historia, ¿no?, dice muchísimo. Entonces tampoco lo podemos poner como una dalí de la democracia cuando el que violó la primera regla fundamental de la democracia, que es temporal el poder y lo da y lo quita el pueblo, fue él. Bien. Rapidísimo, Alejandro, porque tenemos que irnos ya. No, yo coincido que una autocrítica de la izquierda latinoamericana es la inmensa dependencia que tienen los partidos que llegan al poder en un liderazgo, y que cuando se da esta sucesión no se han generado otros cuadros que pudieran reemplazarlo, y eso ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina, en Brasil y también pasó en Chile. Reformar una constitución es legal. Yo la crítica que le haría en este caso a Evo es que sí convocó un referéndum para ver si se ratificaba que él pudiera aspirar de nuevamente a la sucesión presidencial, y en ese momento la gente dijo que no. Y bien, de cualquier forma buscó la sucesión. Y creo que esa parte sí es criticable, pero de ninguna manera eso lo equipara con un terrorista, por Dios. A ver, nada más, a ver, el fraude del 2006, o sea, ustedes llevan la llaga del 2006, o sea, no seas inconsecuente. A ver, yo no estoy de acuerdo con el fraude, yo creo que no pasó fraude, ganó por muy poquito, pero imagínate, cero, a ver, no estoy hablando contigo, perdón. Bueno, a ver, ya se descontroló esto, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Evidentemente está muy bueno el debate, pero el tiempo, ya saben, es un tirano, así que lo tendremos que dejar hoy el debate. Es como sobre Yanine Áñez. Pero bueno, regresamos después de la pausa con la paparrucha de esta noche, no te vayas.